Gloria a Dios. Amén. ¿Y ahora me escuchan? Amén. Está como muy alto, ¿verdad? Santo. Sí, decía que íbamos a estar en el parque, pero no se pudo. Pero estamos en el mejor lugar. Amén. La Biblia dijo una cosa de mandar y otra buscar es que esté en la casa de Jehová. Amén. Y esta es la casa de Jehová y aquí compartimos las bendiciones del Señor. Bien, comenzamos entonces y tenemos una hora y el tiempo está corriendo. El tema de hoy es las ciudades de refugio, Cristo nuestro refugio, que es la lección 7. Amén. ¿Podría alguien, verdad, en poco tiempo, hablarnos algo de lo que es la palabra refugio? Ya entramos en las ciudades, la palabra refugio. Amén. Protección. 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 Muy bien. Un lugar donde se puede esconder. Un lugar donde alguien se puede esconder, seguro. Es un lugar donde te puedes guarecer, no estás Donde una cubierto. persona se pueda guarecer, que bien sea del mal tiempo, de lo que sea, no solamente de lo que habla la Biblia, hermano Rufino. Es un lugar donde una persona está segura. Amén. Ahí adentro, acuérdense que las ciudades de refugio eran fortificadas, tenían puertas, tenían murallas y ahí no entraba todo el mundo. ¿Ok? ¿Qué más? Bien, creo que ustedes lo explicaron. Un lugar seguro, un lugar, amén, de seguridad, donde la persona se guarecía de una persona llamada el vengador. Qué tremendo, ¿eh? Bien, entonces las ciudades de refugio de la antigüedad se comparan con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro refugio eterno. O sea, que aquellas personas en el tiempo de la ley, en el tiempo de la ley, tenían estos lugares para refugiarse. Y nosotros no somos de la ley, ¿somos de qué? De la gracia. Amén. Decía alguien que éramos gentiles. Bueno, hay gente que son gentiles. Nosotros ya no somos gentiles. ¿Qué somos nosotros? Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Pero vivimos en el tiempo de los gentiles. Y así como aquellas ciudades eran de refugio para las personas que cometían asesinatos o herían a alguien no intencionalmente, se refugiaban ahí. Entonces la diferencia entre Cristo es que nosotros, óigame bien, nosotros todos pecamos. Y aunque éramos todos culpables, Cristo nos perdonó. Amén. Y ahí es donde dice que Cristo es nuestro refugio. Alguien escribió un himno. Bueno, hay muchos himnos, pero alguien dice, Jesús es mi refugio. Y habla de la tormenta, de la tempestad. Amén. Y de verdad que Él es nuestro refugio. Y los objetivos están ahí, que es definir la manera en que las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. O sea, el tema de toda esta clase es la tipología. Y hablamos de los tipos del Antiguo Testamento con los prototipos, amén, del Nuevo Testamento, donde la Biblia los menciona como sombra de lo que sería el futuro. Y número 2, valorar la actitud del creyente frente al beneficio de la salvación recibida por Cristo. Qué bueno saber que nosotros antes no teníamos un refugio espiritual y ahora tenemos un refugio espiritual que se llama Jesucristo y que nos ofrece lo más grande que pueda recibir el ser humano, la salvación del alma. Y número 3, desarrollar la conducta cristiana con el refugio que hemos alcanzado en el Señor. Todos los que hemos sido salvos debemos de testificar, número 1, de Cristo, número 2, de nuestra salvación. Yo predicaba en la radio, y creo que una vez lo dije aquí en un mensaje, de un hombre que estaba parado en el semáforo detrás de una dama que estaba esperando que cambiara su luz roja. Y el hombre le tocaba bocina para que la señora se moviera con la luz roja. Dígame bien. Entonces el hombre la siguió y mientras la seguía le gritaba, hasta con las manos le hacía cosas malas. Usted sabe que la gente se aprovecha de eso. Pero el hombre le pasa a la señora y en el sticker, había un sticker atrás que decía, soy cristiano, sígueme a mi iglesia. Usted sabe el resto. Así que nosotros tenemos que tener una conducta cristiana intachable. Amén. Bien, cuando nosotros analizamos el pensamiento central, dice, si nos volvemos a Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio. Recuerde
que el paso número 1 para obtener la salvación es reconocer que somos pecadores. El paso número 2, arrepentirnos de nuestros pecados. Y el paso número 3, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Qué bueno es el Señor. Amén. No sé si hasta aquí alguien quiere ayudar. Sabemos que amén, hermano Ramón. En el Salmo 91:1 habla de que él es nuestro castillo, y un castillo es un refugio. Eso Mira es que así. cuando viene una tormenta, cuando viene cualquier cosa de peligro, personas no están bien cuidadas Seguro. en el lugar que viven, tienen que buscar esos lugares de refugio para poder protegerse. Mucha gente se pierde porque no hacen caso, Eso pero es. la palabra nos enseña que Dios es nuestro refugio, nuestro castillo, Amén. para protegernos del mal y de todo peligro. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y toda la lección corre bajo este tema. Tenemos que permanecer en el refugio. Amén. Hay muchos versos que podemos utilizar. Una cueva puede ser un lugar de refugio. Yo no había nacido cuando mi mamá, amén, luego me contaba que vino una tormenta a Puerto Rico y se guarecieron en una cueva. Para que usted vea. Bien, entonces, cuando analizamos las enseñanzas de la palabra que estamos haciendo, la palabra refugio tenía un especial, amén, valor didáctico para los israelitas, pues traía a su mente la enseñanza de los atributos de Dios. ¿Alguien me puede mencionar algunos atributos de Dios que se comparan con los refugios que Él estableció en el Antiguo Testamento y se comparan con nuestra vida presente? Porque eso no cambia. Dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Algún atributo rapidito? Por ejemplo, yo puedo decir que la hermana Damari es una persona bondadosa. ¿Atributos de refugio o atributos de Dios? No, los atributos de Dios. Es que se manifiestan los atributos de Dios en la ciudad de No, refugio. no, Él es un consolador. Un consolador, amén. Amén, hermano Rufino. Poderoso. Misericordioso. Misericordioso, que se aplica también aquí a esta clase. Hay otra palabra bien clave. Bondadoso. Bondadoso, que es de bueno, ¿verdad que sí? Perdonador, sí, porque aquí se habla del perdón y Él lo establece para que el pueblo practique el perdón, especialmente con aquellos que han hecho cosas no intencionadas. Ana dice, Amor. Dios es amor. Ana Josefina, Protector. protector, tremendo, Consolador. consolador. Nuestro socorro. Él es nuestro socorro, Roca fuerte. Roca fuerte. la roca fuerte. Y hay una palabrita que se... ¿Cuál? Amparo. Amparo, amén. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Justicia. Aquí vemos manifestada la justicia divina. Le pregunto yo a ustedes, hablando de la ley que vivimos, ¿hay justicia en los hombres? No. Ayer me llamó, perdónenme los hermanos dominicanos, ustedes no son culpables de eso, pero ayer me llamó un pastor amigo. Su hermano ha fungido como juez en la República Dominicana por cerca de 40 años. Y me dijo, le levantaron una calumnia, lo han juzgado, lo han destituido. Por favor, hermano Batista, ore por él. Conozco a este joven hace 45 años, al abogado. No cuando era abogado, sino cuando estaba estudiando abogacía en la República Dominicana. Y hoy en día, para una persona, muchas veces, obtener una posición, tiene que hacer cosas, amén, que no son correctas. Entonces, dijo alguien que la justicia humana era la perra de los hombres. En otras palabras, no todos los jueces son malos. No, porque tampoco podemos juzgar una institución por una persona que haga algo indebido. Todavía la gente se vende por dinero. Por ejemplo, si usted tiene dinero, en Puerto Rico hay uno que le dicen el hijo del juez Casella, que mató a su mujer y lo están juzgando nuevamente para ver si él puede salir libre de la cárcel. Dijo alguien que por dinero baila el mono y por dinero bailan muchos magistrados. Así es, pero Dios es justo. Y aunque los hombres no hagan o no ejecuten la justicia como corresponde, amén,
un día en el cielo, Dios también, en la tierra y en el cielo, hará justicia. A mí me gustaban los programas de televisión que uno se llama de una persona que hace autopsia, pero también un investigador. Hay otro que se llama, Crímenes sin descubrir o aclarar. Y en verdad hay todavía crímenes que no se han aclarado, donde yo veía uno ayer con la pastora de alguien que lo acusaban de haber matado a una dama, estuvo no sé cuántos años preso, pero no fue él que la mató, fue otra persona. Y aunque usted no lo crea, hay muchas personas que están en la cárcel y son inocentes. Aunque usted va a la cárcel y si entrevista a los presos, a 100 presos, 99 le van a decir que son inocentes. Sí, señor. Dios es justicia y también ama a la justicia. Sí, Señor, porque Él ama a los justos. Y es perfecto. Amén. Y, muy importante, manifiesta su relación con los hombres, ¿para beneficio de quién? De los hombres. Los magistrados terrenos buscan su beneficio, pero Dios no necesita nada del hombre. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Bien, cuando analizamos aquí, desde el verso 9 al 10, dice que Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis pasado el otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiciere a alguno hiriere a alguno de muerte sin intención. Amén. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio. Fíjame bien, había juicio. ¿Quiénes juzgaban en la antigüedad? El sumo sacerdote. Y recuerden que Moisés era el que juzgaba el pueblo y se estaba cansando porque había casi 1 millón de personas y su suegro le dijo: chico, te vas a acabar antes de tiempo, búscate gente que te asiste. Él escogió 70 personas. Tremendo, ¿verdad que sí? Pues el sumo sacerdote, con esos magistrados, juzgaban al pueblo. Cuando nosotros analizamos las ciudades de refugio, fue una iniciativa de Moisés. No, fue una iniciativa divina. Si Dios le dijo a Moisés: cuando crucen el Jordán. Wow, cuando usted analiza la palabra de Dios, Dios le habla al pueblo y le dice: la tierra que yo os he dado. Y todavía estaban donde? En los campos de Moab. Y ahora le dice, amén, que cuando estén al otro lado del Jordán, en otras palabras, que ya era una promesa que tenía que cumplirse. Ya Dios lo había prometido. Entonces ahí Dios le habla, amén, y vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la iniciativa hacia el hombre, amén, hacia el pueblo, y ahí donde le dice que tenían que establecer ciudades de refugio. Cuando usted analiza el libro de Josué, el libro de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, la vio desde allá el monte Moab, pero Josué fue el que entró al pueblo. Algo grandioso que Dios hizo, así como hizo con Moisés en el Mar Rojo, dividió las aguas del río Jordán, el pueblo pasa por tierra, ahí conquistan a sus enemigos. ¿A todos los conquistaron? No, dejaron unos cuantos, que ese fue su error. Tenían que eliminarlos a todos. ¿Y cuáles eran todos? Todos. Todos eran feos. Amorreos, jebuseos, heteos y todos. Entonces, Dios le dice que reparta la tierra entre las tribus. Hubieron algunas tribus que no recibieron su herencia, pero hubo una en específico, que eran los levitas. La tribu de Leví. No recibieron como los demás, la tribu de Judá, la tribu de todo. Pero le tocaron 48 ciudades, porque le dijo: le voy a pedir a las tribus que están establecidas que le den ciudades a los levitas. Y le dieron 48 ciudades. Y en esas ciudades de los levitas se van a establecer 6 ciudades de refugio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que sí? En esas 6 ciudades de refugio estaban tan bien marcadas. Es una pena que tengamos aquí el mapa de Israel, pero cuando usted mira, Jordania estaba
norte, lo que es hoy Turquía, Egipto, lo que es, sigue siendo Egipto, porque Turquía cambió de nombre, Jordania, amén, al este, y al oeste el mar Mediterráneo. Gloria a Dios. Hay algo que se llama Cisjordania y Transjordania. Transjordania es el territorio que está al lado este del río Jordán, amén, y no tiene que ver nada con Jordania. Eso se establece en el año 1947 con la guerra de los judíos contra los árabes, y habían 3 ciudades al lado derecho, amén, al lado oeste, y 3 ciudades al lado oeste. Les decía yo a los hermanos, fíjame bien, ¿qué le tocaba acá? Estaban tan bien ubicadas que la persona que huía a esas ciudades le tocaba medio día de camino. Recuerde que mucha gente cuando cometía una falta tenían que salir corriendo, porque si no el vengador los alcanzaba. Que era el vengador podía ser un miembro de la familia, o tal vez alguien que la familia le pagaba, que si alguien le hacía algo a uno de sus familiares, él iba y los vengaba. Eso es algo antiquísimo. ¿Dónde surge eso? En el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque cuando Abel mató a Caín, ¿verdad? Dios le dijo que él tenía que pagar con la misma sangre que había matado a su hermano. Pues también en la antigüedad la ley era que los vengadores, amén, asesinaban a las personas que cometían homicidio. En este caso tengo que decir que era voluntario o involuntario, a no ser que hubiera un juicio y se decidiera si era voluntario o no era voluntario. Algo tenían las ciudades de refugio en común, que lo puedo comparar con Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las ciudades de refugio tenían que tener el camino limpio. Yo recuerdo cuando era muchacho, en el lugar donde vivía, había unas personas que le decían caminero. Caminero era que con un machete, en dominicana, un Collins, es la marca del machete, ¿verdad? Limpiaban los caminos. Y la gente que vivía en lugares que había que pasar por un camino, porque si no se limpiaba el camino, ¿qué pasaba? Se llenaba de agua y las personas pues no podían pasar. Y si habían espinas, peor todavía. Pues esos caminos tenían que estar limpios, expeditos, amén, para que las personas que cometían su falta llegaran a la ciudad de refugio. Pues Cristo es el camino. Cristo preparó el camino para que nosotros pudiésemos llegar al cielo, gloria a Dios. Recuerde que las ciudades fueron provisión de Dios. Y cuando nosotros analizamos en el libro de Números, en estos versos, el número total de las ciudades de los levitas era 48 y 6 se convirtieron en ciudades de refugio, que son muy importantes saber que estas ciudades eran Kedes, Golán. Le voy a decir un secreto: todavía en la tierra de Israel estos nombres existen. Por ejemplo, habla de las colinas del Golán. Y yo que iba a decir algo de la ofrenda. ¿Sabían? ¿Cuántos iban a ir al parque? Teníamos que dar $8. Así que está en mi estacionamiento y mi ofrenda. Se ahorraron los $8 ya. Todavía la hermana está pasando. El Golán, Ramot queda a la ribera, al lado izquierdo, al lado del Mediterráneo, cerca del mar de Galilea. Siquem, acuérdense que Siquem fue el lugar de Samaria donde Jesús se encontró, o la mujer samaritana se encontró con Jesús. Becer y Hebrón. Hebrón está más al sur, al lado de Belén, y allí. ¿Quién nació en Belén? Amén. ¿Y quién más nació en Belén? Antes de Jesús. David. Pues por supuesto su papá Isaí, entre otros. Qué tremendo, ¿verdad que sí? Bien. Pregunto yo, ¿cree usted que estamos viviendo hoy los días de Israel hace 6.000 años? Estamos hablando de casi, póngale 5.000. O le quería decir que el libro dice que se escribió en 1440 a.C. y 1440
Posiblemente se escribió en ese año. Entonces tendríamos que decir alrededor del año 1440, el libro de Números. ¿Cree usted que estamos viviendo los tiempos de hace 5.000 años? Amén. Bueno, sí. 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 Ajá. No, que sí, porque como que un ejemplo que era un pueblo de dura service, como hoy. Ujú. Sí. Seguro. Tremendo, hermano Ricardo. Sí, inclusive, este ejemplo que tenemos en la Biblia, Ujú. y son muchas las cosas que en este tiempo se acogen de la Biblia y de los mandamientos Se de Dios. practican. Exactamente. Por ejemplo, lo que está existiendo ahora en los Estados Unidos, las ciudades de refugio. Eso es. Para los débiles, para mí son débiles, indefensos, para las personas que llegan aquí, no tienen todavía su documentación y ellos pueden estar allí en las ciudades y están protegidas inclusive por las leyes. Eso es. Porque no solamente porque es un lugar religioso, porque es la Iglesia Católica la que más está involucrada en eso, pero que además de lo espiritual también están amparadas por la ley, porque es algo que el Estado los protege. Eso es. Las ciudades de refugio hoy se llaman ciudades santuarios Santuarios. en este país. Tengo que hacer una aclaración, porque a veces, ¿verdad?, la gente dice, indocumentado. Es que no tienen el documento de este país, pero tienen documento de su país. Una persona indocumentada es que no tiene nada. Y hay gente que lamentablemente está en un país y no tiene nada. Algunos lo perdieron en el transporte, gloria a Dios, etcétera. Y las ciudades santuarios de este país, que como dice nuestro hermano Ricardo, son territorios municipales que impiden lo que se llama ICE, que la inmigración vaya a recoger gente, amén, y están protegidos. Inclusive, ICE es el vengador. Exacto, el ICE es el vengador. Inclusive hay una ley en este país que analice para que usted vea, si hay algo por ahí, llega el policía, pero el policía no entra aquí a... No, eso está totalmente prohibido, gloria a Dios. Y tengo que decir que la mayoría de las ciudades santuarios y de los estados son estados demócratas. Porque créame que aunque el demócrata o el partido demócrata es un partido liberal que cree hasta en el aborto, etcétera, defiende los derechos de los menos privilegiados. También están los asilos políticos. Los asilos políticos son aquellos que reciben a las personas, especialmente los presidentes y gente de plata, usted sabe, para darle asilo en sus países, gloria a Dios. Y el asilo político es el derecho que tiene una persona de residir en un país y no ser extraditado. Porque en la antigüedad, mucha de esa gente que estaba en las ciudades de refugio tenían que ser extraditados para hacerle juicio. ¿Okay? Por eso dice que lo mandaran a buscar. ¿Por qué lo tenían que mandar a buscar? Porque estaban en un lugar. ¿En qué lugar? En la ciudad de refugio. Lo traían a la ciudad donde vivía todo el mundo. Amén. Y ahí se le hacía juicio. Así es que el propósito de la ciudad de refugio lo vemos marcado en estos versículos del capítulo 35, amén, de Números. Y recuerde que las ciudades de refugio no era para los homicidas intencionales. ¿Qué es un homicida intencional? El que mata premeditadamente. El que mata Premeditadamente. premeditadamente, muy bien. O sea, que no fue un accidente. Para un homicidio no... Lo planeó. exacto, lo planeó. O era enemigo de la persona, etc. Si un ejemplo, estamos viendo en las noticias a alguien que apuñaló y quemó a alguien. Él lo planificó porque tenía inclusive ya la gasolina ahí lista. Entonces él ya tenía en mente que iba a matar a ese muchacho. Eso es así. No estaban ninguno de los dos en sus viviendas personales. Exacto. Se citaron en un lugar. Ya él tenía todo fríamente calculado. El dolor que me da a mí es que el muchachito oraba a Dios. Y la gente le echaba tal vez algún garrafón de agua, pero no era suficiente. Pero así es. Lo más triste de cualquier país, lo más triste de cualquier país es que no se haga la justicia. Por ejemplo, miraba yo ayer también la noticia de un muchacho, no sé si era de Guatemala, que vino con su familia o vino aquí solo, no sé,
y alguien le pegó. Y ese alguien está libre. Y él dice, el dolor que me da a mí, el miedo es que está libre. Y ya me golpeó una vez, me dañó la vista, me va a golpear otra vez. Porque ahí es donde está la injusticia de los hombres. Que cuando hay dinero o cuando alguien es blanquito, y lo más triste que me duele a mí es cuando digan, no, él era indocumentado, ella era indocumentada. ¿Qué tiene que ver eso? Somos seres humanos. Todos somos importantes para Dios. Pero para la justicia de los hombres, amén, no tenemos ningún valor. Así es que las ciudades de refugio protegían a aquellas personas que eran homicidas involuntarios y proveía sin duda el respeto por la vida. ¿Qué decía la ley con relación a la vida? Bueno, eso lo dio en el capítulo 20 de Éxodo. ¿Qué dijo? No matarás, refiriéndose de ser humano a ser humano. Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios plasmada, la justicia de Dios, las leyes de Dios. O sea, entre todos los mandamientos, no codiciará los bienes del prójimo, no codiciará la mujer ajena. Y estaba también, no matarás, gloria a Dios. Dice que donde huyera el homicida sin intención, se refugiaba en ese castillo. Como dice Ramón, era un castillo, gloria a Dios. Entonces, y esta práctica estaba basada desde el libro de Génesis capítulo 9 y verso 6. Amén. Que el que derramara la sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sí, ¿cómo no? Cuando yo venía de camino, venía hablando de la ciudad del refugio y el inocente, que era homicida todavía, hasta que no era probado que era inocente. Y entonces yo le puse un ejemplo a Ada, que cuando una gente está construyendo una casa y estaba poniendo blog y pasaba alguien caminando, le caía el blog y lo mataba. Él no fue intencionalmente. Entonces el que estaba construyendo la casa dejaba la casa y salía corriendo a la ciudad, a los sacerdotes, a probarle, y entonces le probaban a ver si él era culpable o no. Y si él no era culpable, lo dejaban viviendo en la ciudad, y cuando moría el sacerdote era que él podía salir. Que eso tipifica nuestro Señor Jesucristo, que cuando él murió a nosotros nos dio la libertad. Amén. Tremendo, ¿ah? Wow. Aprendemos cosas todo el tiempo. Entonces, yo basado en lo que dice Ramón, los accidentes de aquel entonces era alguien tiró la hacha sin querer, se le fue el hierro y mató a alguien. Eso podía suceder. Alguien estaba poniendo piedra, se le cayó una piedra y había alguien abajo, no sé qué hacía abajo, posiblemente estaba durmiendo, ¡pah! Y lo mató. ¿Y cuáles accidentes hoy nosotros podemos considerar que son no voluntarios? En la ciudad, por ejemplo, cuando estaban trabajando, las grúas se caen y eso se lleva muchísimas cosas y ellos tienen obligadamente cada una indemnización a las personas. No pueden volverle a la vida, pero de alguna manera tienen que pagar. Exacto. Una persona está pasando por debajo de un andamio sin querer, cae hasta algo. Mire, hermano, un día yo estaba en la oficina del departamento del estado de Nueva York. No sé cómo, me cayó algo en la cabeza, no sé si fue un pedacito de piedra. Gracias a Dios que no me mató, por eso estoy aquí. Pero yo lo sentí. Otro día estoy trabajando en un lugar con mi hermano, él era el foreman, yo era un empleado, y estoy pasando por el rancho, que le llaman el rancho, donde están todas las cosas, y me cayó sin exagerar, aquí, lo que le llaman un cuartón, un beam, y me pudo haber matado, porque si me da la cabeza, me hubiese matado. Eso es un accidente. Usted va manejando sin querer, alguien le cruza, porque hay gente, mire, hoy en día, hay gente que van con el teléfono y no están mirando para nada. Entonces, usted jamás va a pensar que alguien le va a cruzar. Eso es un accidente. Ahora, si usted le tira el carro a alguien, ya eso es intencional. Pero si a alguien, ¿me entiende? En la República Dominicana hay muchos motoconchos. Hay miles de motoconchos. Y cuando usted golpea un motoconcho o un motoconchero, ahí aparecen como 3.000, dice el libro. 3.000. Ahora, lo que me llama la atención es que cuando un motoconchero mata a alguien, como ha pasado, el papá de Heriberto Biel lo mató un motoconchero. Alguien, creo que un familiar de aquí de la iglesia, también fue por un accidente.
Y muchas veces los motoconcheros, óigame bien, como andan en una prisa, los accidentes no son no voluntarios. Podríamos considerarlo voluntario. Y como dice Ramón, a las personas se le hacía un juicio. Porque, óigame bien, antes del vengador asesinar a alguien, tenía que establecer que la persona era inocente. A no ser que el vengador se adelantara a los tribunales y le quitara la vida. Podía ser intencional o podía ser no intencional, gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos del Génesis, que le voy a hacer unas preguntas porque ya el tiempo no nos da, las reglas para diferenciar entre el asesinato homicida, accidental, analicemos bien. Si uno golpea a alguien con un instrumento de hierro, piedra, madera, que pueda causar una herida mortal, esto se interpreta como evidencia de una intención de matarle. O sea, estamos hablando cuando la muerte es intencional, con maldad, alevosía, y eso es. Pues entonces, si había evidencia, pues el número uno, el tentador, lo privaba de la vida, ahí mismo, o cuando lo agarrara. Porque recuerde que si la persona era homicida intencional, no podía esconderse en la ciudad de refugio, porque la ciudad de refugio era para los no intencionales. Y si decía que no fue intencional, a la larga iba a haber ¿qué? Un juicio. Y esa persona, amén, iba a ser juzgada. Entonces, ¿cómo juzgar si una muerte era verdaderamente un asesinato? Dice que el homicida, amén, tenía que morir. Número 2, si era con instrumento de hierro y lo hería, el homicidio podía ser juzgado dependiendo del arma utilizada. Hoy en día, se mata con cuchillo, se mata con revólver, con palo también. En la República Dominicana, un hijo de un pastor nuestro, allá en San Cristóbal, no sé, se puso a discutir con alguien y vino alguien con un bate y lo mató. Tremendo. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, la persona, gloria a Dios, puede matar a alguien. Y lo más triste de este caso, hoy en día, es que si una persona utiliza un revólver, mata a alguien, bota el revólver, no sé dónde, y no aparece el revólver, como no hay cuerpo de delito, el cuerpo del delito, no hay evidencia. Y si tiene un buen abogado, yo siempre hablo del caso de O.J. Simpson. El caso de O.J. Simpson, entre comillas, nunca se aclaró. Porque ¿quién mató a la señora y quién mató a su compañero? Encontraron un guante que le cabía bien, pero el abogado que lo defendió, perdóneme, era un buen abogado. Y quedó millonario. Quedó millonario hasta que se murió. Entonces, cuando van a la corte civil y tiran una demanda aquí hay una abogada, casi abogada, por Dios. Dios te bendiga, Sandra. Y cuando van a la corte civil, ganaron la demanda. ¿Por qué? Porque yo entendía que el posible asesino, esa es otra cosa, no se dice el asesino, el posible asesino, el posible violador, hasta que en este país, bueno, entre comillas, la persona es inocente hasta que se le pruebe su inocencia, o lo contrario. Pues entonces, cuando usted analiza, amén, no hay de otra. Entonces ahí vemos la injusticia de los hombres, gloria a Dios. Rapidito, ¿cómo juzgar si una muerte era verdaderamente homicidio o involuntaria? Eso está cuando nosotros leímos solamente 4 capítulos, 6 capítulos, todo el libro está, amén, explicado capítulo por capítulo. Cuando usted tenga un tiempo, siéntese y lea todo el capítulo 35 de Números y el 20 de Josué, y usted va a encontrar ahí todo lo que tiene que ver con las muertes involuntarias, voluntarias y sus juicios, gloria a Dios. Entonces, si el asesino es determinado de ser inocente de homicidio, pues la congregación lo librará. ¿Qué es la congregación? Pues la corte de justicia.
Pero si es culpable, entonces la misma corte lo declara culpable. Y ahí el vengador tiene la oportunidad de vengarse. Bueno, alguien dijo que la venganza es dulce y amarga. La venganza es dulce supuestamente para el que se venga, pero es amarga para la persona de quien se venga. Pero alguien dijo que la muerte produce muerte. Y eso no es así. Porque alguien, esto lo vemos por ahí, y lo más triste del caso es que yo lo he visto. Un día en el Bronx, hace muchos años, alguien mató a un muchacho. Y el pariente del muchacho, cuando el otro salió a la corte, intentó quitarle la vida. No lo logró, pero lo metieron preso. Y el otro salió al suelto. O sea, lamentablemente, muchas veces los culpables salen al suelto y los inocentes pues van presos. Si algún día alguno de nosotros nos hace algo, no nos venguemos, porque la venganza también trae destrucción. Imagínese usted un hombre, padre de familia, va a vengarse, lo meten preso, amén, se vengó y ¿qué pasó? Nada, pero su familia va a estar sola, sin él. ¿Y cuántos años puede estar una persona en la cárcel? Eso depende de las autoridades. Amén. Si el homicida fuera fuera de los límites, hermano Ramón habló algo muy importante, que la persona tenía que huir a una ciudad de refugio. Y muy importante, la persona tenía que permanecer ¿dónde? En la ciudad, sin salir, porque si salía y el vengador estaba por allí a los alrededores. Yo conozco gente, hermano, que se van a lugares. Yo conocí a alguien que me llamó y me dijo, estoy aquí comiendo plátano, estoy escondido. Es que si usted no hace nada malo, no tiene que esconderse. Pero el que hace algo indebido, tiene que esconderse. Gloria a Dios. Pero Dios es tan bueno que las personas que lo están buscando para matarlo, una murió, se lanzó en el agua, se chocó con una piedra y murió. Yo le dije, dale gracias a Dios por un lado. El otro está preso porque mató al suegro. Entonces, no debemos de vengarnos. Cuando a mí me estaban haciendo mi casa aquí en la East Third Avenue, usted no tiene idea. Bueno, antes de eso a mí me chocaron un auto hace como 35 años. Y lo grande era que el que me chocó el auto se reía de mí. Yo pasaba frente a la casa de él y se reía todo el mundo. Pero Dios dice, no os venguéis, mía es la venganza. Si yo me hubiese vengado, tal vez yo estuviera saliendo ahora de la casa. Pero Dios no lo permitió. ¿Sabe usted algo? Rapidito. Un día se estaba ahorcando y alguien le cortó la soga. No se murió. Pero yo no me alegro de eso. Pero yo puedo ver la justicia de Dios manifestada en nuestros enemigos. Otro día su mujer lo abandonó. Se quedó solo. Y la tercera, saliendo de lo que llaman en Puerto Rico unas fiestas patronales. ¿Sabe lo que son fiestas patronales? Son machinas, picas, juegos. Y caminando hacia su casa, alguien lo mató con una piedra así de grande en la cabeza. A mí me dio dolor, porque es un ser humano. Pero pude ver cómo Dios pelea y nos defiende. El hombre que aquí nos estaba trabajando en la casa se llevó más de $2 millones de toda la gente. La única casa que se salvó fue la casa donde vivimos. Pero todavía Dios no ha terminado su justicia. Dios hará su justicia. Lo único que una de las dueñas de la casa lo vio en una iglesia católica. Él va a la iglesia católica. Y le dijo, tú vas a terminar en el infierno. Le dijo esas palabras a ella. Así son las cosas del Señor. Rapidito, en el libro de Josué podemos ver del capítulo 20 todos estos versos. También aparece la distribución de las tierras para las tribus y las ciudades de refugio. Tenían que ser 6 ciudades de refugio. Si usted tiene el expositor, ¿ve? Aquí están al lado de Cisjordania, o sea, hablando hacia el mar Mediterráneo, norte, centro y sur, terminando con Hebrón. Y en Transjordania y en Cisjordania está el Golán
y Beret, que es la última, amén. O sea, que estaban tan bien ubicadas y las ubicaron como Dios las estableció, por orden divina a Moisés y ejecutada ¿por quién? Por Josué. Amén. Cuando nosotros analizamos del verso 7 y 9 de este capítulo, hablan del cumplimiento de la palabra de Dios. Y lo más que me llama la atención, óigame bien, es que Dios no falla a lo que Él establece. Jesús prometió que la salvación del hombre vendría, ¿cuándo? En el tiempo de Él. Y pasaron 4.000 años, pasaron 400 años de silencio, óigame bien, hasta que llegó la promesa de Él. Nació el niño, y el niño creció, y el niño murió, el niño resucitó, el hombre, amén, y se elevó al cielo, y por medio de Jesucristo nosotros hemos recibido la salvación. Hay otra promesa, que Cristo viene, y mucha gente, decía la predicadora anoche, que mucha gente se ha alejado de Dios en el COVID. O sea, en vez de acercarse, se han alejado de Dios. Y de verdad que para ustedes estar aquí hoy es una victoria. Yo los felicito. Rapidito. Tengo una pregunta, porque ya el tiempo corre y ya no me da el tiempo. ¿Cómo no? Sí. Acerca de la venganza, a un testimonio que hay en mi familia. A mi hermano, a un sobrino mío, lo mataron. Le dieron 7 tiros a una persona que estaba involucrada en droga. Y era una pelea. Pero este hombre, como está involucrado en droga, pues tenía armas. Por lo tanto, le dio 7 tiros a mi sobrino. Wow. En la huida, él se dio de bala también, el que mató. Se dio de bala con la policía. Por lo tanto, pues lo encarcelaron. Pero como tenía dinero y además el presidente que teníamos dio una ley que todo aquel que estuviera más de 2 años en la cárcel y no había juicio y no había condena podía salir libre. Así salieron montones de fascineros. Anyway, en lo que él sale libre, él se va a Chile. Y en Chile también empezó a hacer lo mismo, se involucró en lo que es droga y todo lo demás, y en Chile lo mataron. Pero para esto, cuando estaba preso, le ofrecieron a mi hermana, ¿sabe por cuánto? $50, y que lo matamos aquí. Y mi hermana dijo que no. Aquí está la esposa de mi hermano él sí quería eso, de que lo mataran ahí en la cárcel. Pero mi hermana dijo no, porque ella ya conocía al Señor. Mi hermana dijo no, el Señor se va a encargar de darme a mí la venganza, o sea, darme a mí la victoria. Y efectivamente en Chile lo mataron. Porque Dios hace justicia, Amén. Dios es justo. Usted está hablando de la cárcel. La cárcel, ¿para qué es la cárcel? Para rehabilitar a la gente. Pero la cárcel, perdónenme, hace más criminales. Y a veces hay gente que desde adentro tienen tanto poder, que es lo que él dice, tanto poder, que le pagan a alguien, mire, $50. ¿50? ¿Por cuánto mataron los puertorriqueños aquí? Levanten la mano a los puertorriqueños. ¿Por cuánto mataron a Luis Vigoró? ¿Por $100? A Luisito Figueroa. Ah, no, al papá Luis Vigoró, esposo de Lidia. Y que Lo quemaron, lo echaron en el baúl del auto. ¿De dónde sale? La autora intelectual, su esposa. El cómplice, Papo Newman, que ninguno de los dos tocaron a Luis Vigoró. Le pagaron $100 a 2 hermanitos llamados los hermanos Guadalupe. Ahí está. Es que la ley de Dios no se equivoca. ¿Y qué podemos ver? Entonces, mira dónde está la otra injusticia. Le echaron cadena perpetua a la mujer y hace unos años la liberaron. Bueno, yo no digo si la liberan o no, ese es el problema de ellos. Pero para que usted vea que la justicia del hombre es injusticia también para Dios. La hija de ella se suicidó también. Ay, sí, una de las niñas se suicidó. Tiene razón. Entonces, tengo unas preguntitas rapidito que ya las hemos discutido, pero quiero que usted en una forma breve me las conteste. Bien, ¿cómo ve usted la vida y la culpabilidad por el derramamiento de sangre? Amén. En lo que hemos estudiado de parte de Dios. Rapidito. La vida fue dada por Dios Ahí está. y no podemos quitársela a nadie, ni derramar sangre, porque el Señor lo dijo, mía es la justicia. Eso, o sea, que Jehová Dios perdona la vida. Muy bien. Hermano, Ramón, está duro. Si yo tuviera un premio hoy, se lo daba.
Para Dios la vida humana es sagrada. ¿Ok? Número 2. ¿Cómo recalcaba la ley mosaica la santidad de la vida? De acuerdo al libro de Éxodo. Rapidito. ¿Cómo la recalcaba? O sea, ¿qué es recalcar? ¿Repetir? Pues es sencilla, esta es la respuesta, ¿no? Repetirla día a día. La ley recalcaba que no se podía matar y volvía y lo decía. O sea, que el que lo hacía, digo, cuando era con intención, lo hacía con mala intención. ¿Y cómo se cumplía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, la ley vida por vida? La ley del talento. La ley del talión. Ojo por ojo, pero la ley de Cristo es diferente. Porque Cristo no vino a decirnos a nosotros que matemos a nuestros enemigos. Al contrario, que tenemos, perdonarlos. Orar por ellos. Y amarlos. Y darle un poquito de comida que tienen hambre. Ahí los quema. Ahí está. Sobre su cabeza. Mire lo que dice Ramón, y darle comida. Y ella dice, y ascua de fuego sobre su cabeza. O sea, que en una ocasión una hermana le dijo al pastor que otra le estaba haciendo la vida imposible. Y el pastor le dijo, quémela. Que la queme. No como hizo el muchacho. No. Usted devuélvale bien y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Qué tremendo, ¿ah? Así es que, ¿y qué provisión misericordiosa hizo Dios para los homicidas involuntarios? Lo que leímos. Las ciudades de refugio. Qué bueno, ¿verdad que sí? Y ya estaba establecido por él antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué preguntas se plantean ustedes con respecto a la ciudad de refugio? ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Habrá ciudades de refugio en estos tiempos? Ahí está, mire qué pregunta. ¿Habrá ciudades de refugio? Hay ciudades de refugio, amén. Y estados también, dentro de los estados, pues están las ciudades. Es una buena pregunta. Ahora la otra pregunta, ¿y en otros países cómo será? En Haití, aquí no hay ningún haitiano. ¿Habrá alguna? Las cuevas. Los peores criminales de Haití son los policías. Los peores criminales de México son los policías. O sea, ¿el policía está para qué? Para protegernos. Yo recuerdo en Puerto Rico hace muchos años. No sé si algunos de ustedes estaban jóvenes como yo, de una muchacha llamada Jessica. ¿Se acuerdan de eso? Era la testigo buenísima para meter a alguien a la cárcel. La mataron. ¿Y quién la mató? Los policías. Yo conocí a un hombre que se llamaba Don Julio. Su hijo era ingeniero, le decían Julito. Y yo trabajé para él en una organización. Un día secuestraron a Julito, el ingeniero. Y le dijo el policía amigo de él, llamado Alejandro. ¿Se acuerdan de Alejandro? Que era el policía más corrupto que había en Puerto Rico. El jefe de la policía. Julio, paga lo que te pidan por Julito porque si no te lo van a matar. ¿Sabe usted quién secuestró a Julito? La policía. Qué tremendo. ¿Habrá justicia en la tierra? ¿Cuánto tiempo tenía una persona para permanecer en el refugio si era un involuntario? Si era un crimen involuntario. ¿Cuántas personas? Ramón lo dijo ahorita. Sí, Hasta que murió el sacerdote. Hasta que el sacerdote muriera. Bueno, primero hasta que se haga un juicio. Si salía inocente, podía volver a su tierra. Y, óigame bien, el vengador no solamente vengaba muerte, también podía rescatar propiedades. Pero primero el juicio y luego hasta que el sacerdote muriera. Entonces, esa es otra pregunta. ¿Por qué hasta que el sacerdote muriera? Porque Dios lo ha establecido que cuando Él murió nos dejó libre por nuestro pecado. ¿Está bien? Sí, no, yo sé, pero ¿por qué hasta que el sacerdote muriera? Es sencillo. Eso es un gobierno, era el gobierno eclesiástico. Entonces, mientras el sacerdote estuviera vivo, él iba a saber, este no puede volver aquí. En las tipologías que estudiamos acerca de Melquisedec, del sacerdote Melquisedec con
el sacerdocio de Cristo. Muerto un sacerdote, el otro cambiaba las leyes, el otro venía a cambiar todo el sistema. Entonces, si Exacto. moría el uno, ya todo lo que él había juzgado moría también. Eso, terminaba con él. Terminaba la ley. Eso es, ahí está la respuesta. Bien, de todo modo, yo creo que en el caso de que dice Ramón de Cristo, Cristo como el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, tenía que morir para que nosotros podamos vivir eternamente. Entonces, una pregunta muy importante. ¿Cuáles eran los posibles efectos de las restricciones que se imponían al homicidio involuntario a la persona? Ya dijimos uno, no podía No podía salir. salir. Si salía y el vengador lo mataba, el vengador estaba en todo su derecho. Era inocente. Exacto. Pero hay otra. ¿Y las propiedades de él? Ah. ¿Qué pasaba con las propiedades? Podían perderla. Si tenía su familia, la familia no perdía su propiedad. En el libro de Números estoy leyéndolo y está hablando de todo lo que pasa cuando una gente mata a una persona, cuáles son lo que puede hacer. Si una persona, un ejemplo, si un toro, una vaca cachaba a otro, si lo mataba tenía una ley, o sea, todo tenía Todo. su ley. Hasta para los animales. Y las propiedades también tenían su ley, como si te dañaron la propiedad, tú tenías que darle la tuya. Eso. O sea, hay una ley de propiedades en el libro de Números. Que es el caso de Ruth. Ajá. Boaz, que era el pariente cercano, tenía que redimir. Ajá. ¿Entiendes? E inclusive la gente cuando no podía pagar se convertían en esclavos y hasta los hijos se convertían en esclavos. Sí. Me vino algo a la mente, pero ya se me olvidó tantas cosas. Pero, no, de verdad. Pero todo lo que estamos hablando, tenían que conseguir un trabajo, porque allí nadie iba a hacer carga de nadie. Tenían que trabajar adentro y no podían salir. Bueno, déjenme rapidito, porque ya a lo que te truje, como dijo Chencha, que es lo que tengo aquí, de Jesucristo y las ciudades de refugio como una imagen de Jesús. Número uno, la Biblia aplica esta imagen de la ciudad de refugio al creyente encontrando refugio en Dios, el Padre, en más de una sola ocasión a través del Hijo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para controlar, tenemos refugio. En el Salmo 46:1, amén, no sé si usted lo leyeron, Jehová es nuestra amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y en Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un favoritismo, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, amén, de la esperanza para nosotros. Óigame bien. ¿Cuántos testigos se necesitaban para culpar a alguien o para absolverlo? Dos testigos. Mínimo. Mínimo dos. Una persona no era suficiente. ¿Okay? Dos se necesitaban. Mínimo. Más de dos. Ambos, Jesús y las ciudades de refugio, son de fácil acceso de la persona necesitada. Eran de ninguna utilidad menos que alguien pudiera llegar al lugar de refugio. O sea, la gente se refugiaba, era fácil de llegar porque había un camino o habían caminos que llevaban ahí. Y Cristo es el camino de salvación. Ambos, Jesús y la ciudad de refugio, se volvieron un lugar donde el que está en necesidad vivirá. No vienes a una ciudad de refugio en tiempo de necesidad, sino para refugiarte. O sea, nos refugiamos en la ciudad, estamos seguros y en Cristo también estamos seguros. Ambos, Jesús y las ciudades de refugio, proveen protección solo dentro de los límites. Si estabas en aquel tiempo adentro no había problema. Si salías afuera tenías problemas. Hoy en día, si estamos con Cristo, no dentro de estas cuatro paredes, no, estamos hablando de nuestra salvación. Y dice la Biblia, retened vuestra salvación con temor y temblor. Y si estamos bajo la cubierta de Cristo, el enemigo, que dijo Ramón ahorita, es el vengador, no nos hará daño, gloria. Alguien dijo ahorita, usted dijo que era AIDS, humanamente. Sí, para los... Sí, no, AIDS, es cierto. Y espiritualmente, el enemigo, que el Señor lo reprenda. Con ambos, Jesús y las ciudades de refugio, la completa libertad viene con la muerte del sumo
Sacerdote. Tenía que morirse. ¿Sabes cuánta gente oraba porque se muriera el sacerdote? No es un sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces, simbólicamente nosotros estamos escondidos en quién? En Cristo. Y la historia, dígame bien, mire esto, la historia narra cómo una familia llamada los Boom proveyó un refugio para los judíos perseguidos en su época. ¿Sabe usted cuánta gente? Yo fui a Holanda y hay una casa que es un museo donde una dama refugió a cientos de judíos. Porque los judíos en ese territorio europeo eran asesinados por Hitler, que mató cerca de 6 millones, gracias, 6 millones de judíos, gloria a Dios. Eso es en su época que los guardó. Así Cristo nos ha prometido refugio. Él sigue siendo nuestro refugio eterno. Amén. Entonces, Jesús es nuestro lugar seguro, como dijo el salmista, nuestra torre fuerte. Salmo 61, 3. Y para terminar, rapidito, porque si no, no me invitan otra vez. Pastora, vamos desde acá, Dios te bendiga. La mejor decisión con relación a la salvación, nuestro refugio, yo lo dije ahorita. Número 1, reconocer que ¿qué? Nuestros pecados. ¿Quién no peca? Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la ciudad de refugio. Reconocer nuestros pecados. Número 2, buscar refugio a tiempo. Aleluya. A tiempo. ¿Por qué a tiempo? Pues porque hay gente que dice, no, yo estoy joven, tengo 17, 18, tengo 28, yo no me voy a morir ahora. Hay gente que se está muriendo del COVID a los 30 y pico, a los 17. ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa la muerte para usted? La muerte. Que nada, a la gente no le gusta que se hable de la muerte, pero tenemos que hablar. Ganancia. Ganancia. La separación del espíritu del cuerpo. La separación de la parte material e inmaterial. Pero hablando de las ciudades de refugio, que había algo para llegar. ¿Qué es? El camino. Sí, eso es. La muerte es el vehículo o el camino que Dios ha establecido para el hombre, sea cristiano o no sea cristiano. Si aquí todos los que estamos en ley con Dios, éramos homicidas, tal vez involuntarios. Y si éramos voluntarios, hablando en el término de pecado, amén, lo bueno es que Dios perdonó a los involuntarios y a los voluntarios. Y Dios estableció el camino. Ahora, dice que hay un camino que lleva al Padre, Jesucristo. Ya yo no veo eso en ninguna casa, pero yo no sé si usted se acuerda que había un dibujo donde hablaba de 2 caminos y 2 puertas, una ancha y una estrecha. Un camino ancho y una estrecha. Y el camino estrecho llevaba a la gente a la salvación y el ancho los llevaba a la perdición. Pues así es la vida, amén. Un camino lleva a la vida eterna con Dios y otro camino, amén, lo lleva el vengador. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿qué significa Cristo para nosotros comparado con las ciudades de refugio? Él es nuestro refugio, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él ama al pecador y intercede porque mire que Dios es tan bueno. Dios estableció aquellas ciudades antes de que ellos entraran. Cristo, amén, muere por nosotros y aún sentado a la diestra del Padre, amén, sigue intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque Él se identificó con nosotros, se ha identificado con nuestro dolor. Y para terminar, lo último es permanecer en las ciudades de refugio. Permanecer en Cristo. Si no permanecemos en Cristo, estamos, como dice una niñita, fritos. Dios le bendiga. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Pues esto es bueno, pero ve que la gente no habla porque tiene esto puesto. Por eso yo me lo quité. Ana Luisa, usted...
Muchas gracias. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor bendiga mucho a nuestro obispo. Amén. Una clase muy hermosa, ¿verdad? Nada que agregar. Solo recordemos que tenemos un mejor refugio que esta ciudad de refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque la ciudad de refugio al final era regida por los hombres. Sabemos que la justicia de los hombres no es muy confiable, ¿verdad?